No sabía cómo manejar todo lo que me estaba pasando, una herencia en la cual había una fuerte brujería que me estaba acabando la vida. No sé si me di cuenta a tiempo, pero solo busco la solución a todo esto que me aqueja. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta: mi herencia tiene una brujería antigua. Mis padres dejaron este mundo ya hace muchos años. No me dejaron nada más que mis estudios y les estaré agradecido por el resto de mi vida, ya que gracias a ellos soy una buena persona. Tiempo después de que ellos faltaran, recibí una llamada del pueblo de mi padre, en donde me pedían que fuera a arreglar unos asuntos con respecto a una propiedad, que lo habían buscado a él para que arreglara, pero nunca quiso ir, y ahora que se enteraron de que ya no estaba, me correspondía a mí, ya que era un familiar descendiente directo de mis abuelos. Lo platiqué con mi esposa, y me dijo que fuéramos a ver, a lo mejor se podía vender, y ese dinero no nos caería mal, ya que en un futuro teníamos planes de ampliar la familia. Accedí a ir, pedí mis vacaciones en el trabajo, y Lola también, así que nos encaminamos. Yo la verdad, jamás conocí a mis abuelos, y papá casi no hablaba de ellos, solo decía que estaban en el pueblo, pero yo que me acuerde jamás fuimos. Sabía en dónde era por las pláticas de mi padre. Así que tomamos el camión, y el señor Armando, que fue quien me llamó, quedó de esperarme en la terminal, para ahí conducirme al Palacio Municipal a que firmara la posesión y después nos llevaría a la casa. Llegamos, hicimos todos los trámites. Yo sí le pregunté sin pelos en la lengua al licenciado que nos atendió que por qué yo era el heredero, a lo que él contestó que mi abuelo antes de morir dejó su testamento donde ponía a sus descendientes sanguíneos directos como herederos, o sea, si mi papá nunca fue, sería yo, y si no mis hijos, y así sucesivamente, hasta que alguien de la familia se hiciera cargo de la casa. De inmediato también pregunté si se podía vender. Él dijo que firmando los papeles de sucesión, yo podía hacer lo que quisiera con la casa. Tardó un buen rato la lectura del testamento y la firma de los papeles. Me pidieron el pago de las contribuciones y derechos del terreno. Por fortuna, al ser un pueblito, no fue mucho lo que pagué. Todo quedó al corriente. El señor Armando nos llevó a la casa, que estaba en las afueras del pueblo. Al entrar, me mostró todo lo que eran las tierras y me quedé con la boca abierta, ya que era una hacienda con muchísimo terreno de cultivo. Habían caballerizas y establos. Al fondo del terreno, una enorme casa tipo colonial. Le dije a don Armando que si había conocido a mi abuelo. Él dijo que casi no, pero que se decían muchas cosas en el pueblo, tanto buenas como malas de él. Se dedicaba al cultivo de sus tierras y venta de ganado que criaba ahí mismo, que atrás de la casa estaban los corrales. Que la verdad, él era de los que más dinero tenían en los alrededores, pero que desde que falleció, y como mi padre jamás se paró por ahí, las cosas se fueron perdiendo. De hecho, don Armando tampoco conoció a mi papá, ya que una vez me platicó que mi abuelo lo mandó desde muy chico a la capital con una de sus tías para que estudiara. Así que él tampoco se acordaba mucho del pueblo. Como les dije, mi padre casi no hablaba de eso y cuando lo hacía era a medias. Llegamos a la casa y también mi mujer estaba que no creía que todo eso fuera mío. Obviamente la casa estaba completamente empolvada, pero de días, no de años. Don Armando me dijo que los terrenos de cultivo se rentaban y que ese dinero se utilizaba para la manutención de la casa y el alimento de algunos animalitos que quedaban. Una vez al mes se contrataba señoras para su limpieza. Eso lo hacía Pablo, el nieto del compadre de mi abuelo, que se quedó con la responsabilidad, ya que en vida los abuelos hicieron pactos, costumbres de los pueblos. También me dio una lista de personas que rentaban la tierra, para que los viera e hiciéramos nuevos arreglos. Dijo que era una muy buena propiedad y que no faltaría quien la quisiera comprar. Me aconsejó esperar un par de meses para decidir si venderla o no, ya que con una buena inversión esa propiedad podía ser lo que era antes. Le dije que lo pensaría bien
Me ofreció que llevaría a las señoras para que limpiaran bien la casa y pudiéramos pasar los días que estaríamos en el pueblo. Yo quisiera un hotel, pero mi esposa me dijo que para qué gastábamos. Ella estaba fascinada. Llegó la hora de conocer y entrar a la casa. Era una casa rústica, con muebles muy viejos pero bien cuidados. Obvio que los estragos del tiempo ya hacían reflejos en ella. Para acabar pronto, le hacía falta una muy buena manita de gato. De inmediato, al estar recorriendo los pasillos y cuartos, me empezó a dar un mal presentimiento, así como si me oprimieran el pecho. Por momentos me faltaba el aire. Me sentía muy desesperado. Solo quería salir corriendo de ahí. Lola me dijo que por qué estaba así, que la cara me había cambiado por completo. Le pedí que saliéramos a tomar aire. Oculté mi desesperación, diciendo que estaba muy emocionado, que no lo podía creer. Al salir de la casa, de inmediato fueron disminuyendo mis síntomas. Esto me parecía muy extraño. Le dije a don Armando que sí llamara a las señoras, que nos quedaríamos en el hotel. Él accedió y por último me llevó a ver a Pablo para que me rindiera cuentas. Se presentó y era una persona muy amena y atenta. También tenía una casa muy grande y sus terrenos de cultivos eran inmensos. Sacó una libreta y ahí tenía apuntado todo. Él dijo que nuestros abuelos fueron compadres y muy buenos amigos. Así que mi abuelo le pidió ayuda para cuando él ya no estuviera, le ayudara con la administración de sus tierras hasta que llegara mi papá o algún descendiente que se hiciera cargo de ellas. Yo no entendía mucho, pero así eran los pactos entre ellos. Cuando hizo la cuenta, tenía una muy buena cantidad de dinero. Me dijo que podía disponer de él cuando yo quisiera. Por momentos me quedé callado, pues jamás supe mucho de mis abuelos. Con mis padres tuvimos una muy buena vida, pero no teníamos dinero para lujos, solo lo necesario, y ahora me enteraba de que era dueño de una propiedad que valía muchísimo dinero, y aparte de los años que ya no estuvo mi abuelo, también había más dinero por las rentas de las tierras. Por momentos creía que era un sueño. Me dijo que no teníamos por qué buscar alojamiento, que nos podíamos quedar en su casa. Al principio no quise, pero ante su insistencia accedí. Nos trataron como reyes. Yo le preguntaba por mi abuelo, pero Pablo decía que estaba muy chico cuando él se fue y que mi abuela no la conoció porque cuando él nació ella ya había perecido. Entonces, desde que tiene uso de razón, su familia se ha encargado de esa propiedad. Al faltar su padre, él siguió con ese pacto. Yo le dije que cuánto se le debía por lo que habían hecho y se molestó. Solo dijo que para él cumplir con la palabra de su abuelo era un honor. En la noche, tomamos una copa en la cantina del pueblo. Mi esposa se quedó en su casa con su esposa e hijos. En la cantina, varios le preguntaron a Pablo que si era un familiar, y él contestaba, es el dueño de la finca, nieto de don Aurelio. Todos se sorprendían. Estando ahí, se acercó una persona que ya estaba un poco tomada. Me dijo, cuidado muchacho, esa casa tiene una maldición, está embrujada, y nadie puede vivir ahí. Pablo le dijo que no dijera tonterías y que nos dejara en paz. El señor pidió disculpas y se retiró. Pidió una mesa y nos sentamos. Estábamos platicando de cómo era la vida ahí, pero lo que había dicho el señor me tenía completamente consternado, ya que me acordé de inmediato el cómo me sentí al estar dentro de la casa. Le pregunté a qué se refería con eso, pero él me dijo, son solo tonterías que cuenta la gente, que no tiene que hacer, no le hagas caso. Pero le insistí. Me empezó a contar lo que su padre le contaba. Decía que mi abuelo fue con una bruja para que le fuera bien, pero que en el pacto le tenía que dar por un año parte de sus ganancias para que su patrimonio creciera. Esto fue cuando mi abuelo era joven. En un principio cumplió con su promesa un par de meses y le empezó a ir muy bien, pero de ahí la ambición lo cegó y ya no le quiso dar más dinero a la señora esta, así que ella en represalia le hizo una brujería, la cual era que él y su descendencia jamás estarían tranquilos en la casa, ni harían que esas tierras dieran frutos, que se marchitaría la vida de todas las personas que ahí vivieran. Eso tu abuelo se lo platicó al mío. Por años estuvieron buscando quien les ayudara. Ahí conoció a tu abuela. Ella también hacía esos trabajos. Los años que ella estuvo en la casa pudo contrarrestar un poco la brujería, pero tu abuelo sentía que no podía estar en esa casa. Se sentía como un león enjaulado y que por eso, cuando tu papá estaba chico, lo mandó a la capital para alejarlo de esa maldición. Pero yo no creo en esas cosas, porque ve, es una tierra próspera, se renta muy bien para la siembra y te puede dejar muy buen dinero. También me dijo que ya cuando mi abuelita faltó, mi abuelo se fue consumiendo poco a poco dentro de la casa,
pues decía su papá que casi no se le veía afuera. Todos sus animales morían y sus siembras se le secaban sin que nadie supiera por qué, y así fue hasta su último aliento. Me quedé pensando, y realmente se me hizo una historia muy fantasiosa, como de película de terror de bajo presupuesto. Lo único latente era lo que sentía al estar ahí. Llegando, le platiqué a Lola lo que me había dicho, y ella compartió conmigo que era una historia más de pueblo. Los siguientes días me dediqué a entrevistarme con 2 señores que eran los que rentaban las tierras, y Pablo se convirtió en mi acompañante. Me ayudaba mucho. Acordamos un nuevo contrato y decidí no vender la propiedad por el momento, pero todo lo que sentía al estar en la casa cada día era peor. La mayoría del tiempo prefería estar fuera. Le decía a mi mujer que quería conocer más del pueblo. En la noche era lo peor. Lamentos, toda la casa crujía. Ahí Lola se escuchaba, pero decía que era porque era una casa que estaba muy vieja. Terminaron nuestras vacaciones y regresamos a la ciudad. Hablando con mi esposa me dijo que ya no quería estar ahí, que se había enamorado del pueblo y que se quería ir a vivir ahí. Días y días platicamos del asunto, y yo no quería por el miedo que me daba estar en la casa, ya que cada vez creía más en la historia cuando recordaba lo que sentía al estar ahí. Por fin me convenció y los 2 renunciamos. Pusimos en renta la casa de la ciudad, ya que esa me la habían dejado mis papás, y nos mudamos al pueblo. Con parte del dinero que me había dado Pablo, comenzamos las reparaciones. Tomé una parcela pequeña para aprender lo de la siembra. Pablo me seguía ayudando. Las cosas seguían igual, pero ahora siempre que estaba en la casa me sentía débil y malhumorado. Los ruidos se hacían cada vez más seguidos y fuertes. Empecé a experimentar enfermedades y bajé de peso, como si tuviera diabetes. Iba al doctor y no encontraba nada. Me decía que podía ser por el cambio tan radical de vida que tuve, pero mi esposa estaba igual. Después de un tiempo de no querer estar en la casa, ya no quería salir de ella. Rondaba por todos lados, así como si fuera un zombie. Pablo me decía: «Ve, tú estás muy raro. ¿Qué te pasa? Déjame te ayudo. ¿Qué puedo hacer por ti?». Yo le decía que estaba bien, que no necesitaba nada. Él contestó: «Mi padre una vez me dijo que así había estado tu abuelo justo antes de que falleciera. Conozco una señora que te puede ayudar». Yo no quería, pues no creía en eso, pero mi mujer, ya muy preocupada, me convenció. Aparte, ya todo se estaba viniendo abajo, porque también se empezaron a secar las siembras de la renta y mis pocos animales murieron. Ya nos habíamos gastado el dinero y estábamos en números rojos. En todo el pueblo se decía que ya de nuevo estaba la maldición de don Aurelio. Llegamos con la señora Dubiges. Ella ya sabía lo que se decía de la casa y de mi abuelo. Pablo le contó todo lo que él sabía o le habían contado, y yo de cómo me sentía. Me empezó a hacer limpias y siempre terminaba exhausto. Me limpiaba con muchas hierbas, con veladoras y cirios. Fue a la casa y también hizo muchas limpias, pero yo siento que cada vez estoy peor. Ahora ya también Lola se ha estado contagiando de mis males, pues ella también ya se le ven estragos. Doña Eduviges ya llevó a más gente de su familia para que le ayude, porque expresa que es una brujería muy fuerte, aparte de la maldición. Solo espero que sí me saquen de esto y no me consuma la brujería que tiene mi herencia, así como lo hizo con mi abuelo. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.